valiente que no teme a lo que siente. Tú no puedes estar hablando en serio. ¿Ah, no? Estoy hablando más en serio que nunca. Mírame. Mira mis ojos. Sabes perfectamente que no estoy mintiendo, Sammy. Yo a ti te adoro. Te adoro más que a mi vida. Pero lo que hiciste no tiene nombre. No, tú no puedes destruir una pareja. No puedes destruir una familia solamente porque hice algo con lo que no estabas de acuerdo. Ahora sí es una familia. Ahora sí es una familia. Asume las consecuencias. Porque yo te lo dije y tú elegiste. Willy, escúchame. A mí me dijeron que te tenían. Yo por eso fui a buscarte. Yo sé que hice cosas muy malas. Yo no sé. Perdóname. No puedo. Por favor. No puedo. El doctor dice que el hombre que la trajo le salvó la vida. Sin embargo, no le pudo ver el rostro, porque tenía puesta la máscara del verdugo. Así es. La máscara era del doctor. ¿La tenía aquí? Ahora lo que tenemos que averiguar es si era agente del verdugo o por qué razón quiso utilizar la máscara del verdugo para ocultarse. Sí, tienes razón. Siempre me gustó rescatar mujeres. De hecho, te rescaté a ti del verdugo. Y voy a rescatar a esa bebé que te robaste. Alma tiene que estar con su mamá. Está con su padre. Los padres pueden ser muchos. Madre, solamente hay una. ¿Podrías bajar el arma? Es que me molesta para conversar. Y a mí me molestas tú. Siempre rodeado de mujeres bonitas. La encontré. La encontré y la ayudé como se merece una dama. ¿O es que qué? ¿Me vas a pedir que deje de ser un caballero? Es más, si quieres decirle a Valdés que le salve a la hermana, me va a deber una. O si no, te callas. Sí, eso voy a hacer, me voy a callar. Porque a mí no me interesa que Valdés te deba nada. Y si es por mí, nunca, nunca se va a enterar que salvaste a su hermana. Perfecto. Primera pregunta aclarada. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Me vas a matar o me vas a dejar ir? Muy bien. Y ahora viene la tercera. ¿Me vas a besar? ¿O vas a seguir rogando en silencio para que te bese yo? Soy capaz de no dormir. De no dormir noches y días enteros. Soy capaz de no comer. Soy capaz de vivir solamente para recuperar a mi hija. Ivonne. Escúchame. Escúchame bien. Quiero a la bebé con su madre en 24 horas. O la tregua se termina. Y si la tregua se termina, empieza la guerra, ¿me entendiste? Soy capaz de vivir en guerra con toda esa gente. Y la respuesta a tu pregunta es no. No soy capaz de matar a Miguel Valdés. Samantha, mira, con esto vas a poder eliminar por completo los residuos del veneno. Gracias. ¿Te estás dando cuenta? Pudiste haber muerto envenenada por un capricho. No fue un capricho, Willy. Trata de entenderme. ¿Entender qué es lo que tengo que entender? ¿Que casi dejas a mis 3 hijos sin madre? Por favor, Willy, ya. No me hagas sentir más mal de lo que ya me siento. Sí, no me pelees más. No te estoy peleando. Pero eso no significa que siga contigo. ¿Te quedas en este pueblo o regresas a Los Ángeles con tus hijos? ¡Claro que me quiero casar contigo! A pesar de mi pobreza, a pesar de que no pude contra Fernanda del Castillo. Para mí, eres un héroe. Eres mi héroe. Y claro que pudiste. Mira, estás aquí, estás vivo, mi amor. Estamos juntos. A pesar de todo lo que hizo esa mujer. Estamos juntos, mi amor. Pensando en casarnos. Te ganamos. Por ti y por mí.
Qué linda sorpresa. Sorpresa la que yo me llevé cuando usted le dijo lo que le dijo a Juan Marcos, a su gran amor, al amor de siempre, ¿sí o no? ¿Qué hay detrás de esa confesión, Fernanda? Porque, lo voy a ser sincero, a mí me cuesta muchísimo trabajo creer que usted se haya enamorado de mí así de repente. Buenas noches. ¿Un trago? No, gracias. ¿Eres abstemio? ¿Quiere hablar de negocios? No. No, pero quiero que sepas que por mí todo sigue igual, ¿no? Soy tu hombre de confianza en los Estados Unidos. Los mismos negocios que hacía con el verdugo para ingresar la mercancía, los voy a seguir haciendo contigo. No, eso sí, te pido que le des protección a mi hija. Su hija no parece necesitar protección, pero cuente con eso. No, sí la necesita. Sabes, siempre fue la hija que no quise. Yo no la escogí, no quería que naciera. Me tocó por destino, pero no porque la quisiera. Ella siempre lo ha sabido, siempre lo ha sentido. Y mi hijo, al que sí amé, mi hijo, que fue la luz de mis ojos, hoy es mi enemigo y fue mi rival. Qué curioso. Entonces, fue rival de su hijo. ¿Por qué? Por una mujer. Por una mujer. La hermana de Miguel Valdés. Samantha Sandoval Navarro. ¿Qué voy a hacer contigo? Jesús no es de los que dan plazos solo por amenazar. Sí, no. Alma, mi alma. A ver, pues mira. Ay, chiquita, ¿qué hace falta? Pasito, pasito. Pasito, pasito. Bonito. Estoy. Ahí se lo entrego. Ya ni siquiera sé que vengo siendo yo de ella. Todo el mundo está hablando de su viaje a Los Ángeles. ¿Usted sigue pensando en eso? Sí. ¿Me va a dejar ahora? ¿Después de que arriesgué mi vida por su hija? ¿Por usted? ¿Me va a abandonar, Miguel Valdés? ¿Seguro que no quieres? No. Jesús. Sígame contando. Ella se metió entre los dos. Nos volvió locos a los dos. Nos enloqueció de deseo. Hizo que mi hijo me quisiera matar. Esa mujer me arruinó. Pero ya tuvo su castigo. Ya pagó. Como que me llamo Bernardo del Castillo. Willy, por favor, no me hagas esto. No, tú no me hagas esto. Tú no me hagas esto. No quieras resolver nuestros problemas con una caricia. ¿Cómo te sientes? Hermano, tengo novedades. Ángela y yo nos casamos. Ustedes deberían hacer lo mismo. No precisamente, Juan. Willy. ¿Te casas? Sí, me lo acabo de proponer y le dije que sí. Felicidades.
En cambio yo, Angie, yo no puedo con esta angustia. Willy cada vez está más distante, más frío. Yo sé que él tiene toda la razón, pero dime yo cómo hacía. ¿Cómo le decía que no a mi hijo, a Nicolás? Yo necesitaba venir a ver a nuestro hermano. Ahora lo único que quiero es abrazar a mis hijos, nada más. Hablé con Nora hace un momento. Laura y Jessica están en Los Ángeles. Y lo tuyo se va a mejorar, manita. Willy te ama, no dudes de él. No, yo no dudo de su amor. Pero yo sé que lo desilusioné como nunca. Qué bueno que la bebé finalmente se durmió, ¿no? Mira, Ivonne, yo lo siento mucho. Usted ha hecho muchas cosas por mí desinteresadamente y se lo agradezco. De verdad, se lo voy a agradecer toda mi vida. Sin embargo, ahora mi hija es lo más importante. Y este no creo que sea el lugar indicado para que ella crezca. Así que, sí, efectivamente, me la quiero llevar de aquí lo antes posible. Entiendo. Mire, yo soy un hombre grande. La verdad es que no soñé con tener hijos hasta que conocí a Fabiola. Pero ahora que tuve a Alma en mis brazos, le juro que la vida me cambió. Hay una sensación dentro de mí que yo no conocía. Y es obvio que no me quiero separar de ella nunca más. Me siento pleno, ¿sabe? Por eso precisamente no quisiera que creciera aquí. Este es un lugar lleno de armas, de odio, de violencia. No es el lugar para un niño. Entonces es un hecho. Se va. Pues sí, si Samantha está en condiciones de viajar, sí. Nos vamos a ir a Los Ángeles. Permiso. Usted prometió ayudarme y se fue todo el día. Sí, es que tuve cosas que resolver. Se lo ruego. Ya no puedo vivir sin mi hija. Yo me encargué de eso. Les di 24 horas para que la devuelvan. No me la van a devolver. Qué pena, ¿no? Porque si no la devuelven, voy a tener que matarlos a todos. Así que finalmente no acepté el caso. Gracias, Willy. Bueno, ¿y qué te decidió a rechazarlo? Ya sabes, no quería defender a una mujer que fue capaz de matar a un hombre escudada en un amor enfermo. Como mi hermana. Sí. Ella parece haberme olvidado, pero yo no le creo. Haces bien, Juan Marcos. ¿Tú crees que mi hermana tuvo que ver en el caso? Yo sí. Yo no. Pero me hacía mal tomar ese caso. Era como defenderla a ella. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, mucho mejor. Ahora lo único que quiero es regresar a casa con los niños. Hablé desde el celular de Miguel con mi mamá. Los niños están muy bien. Como sabes, mi mamá es nuestra salvadora. Debiste haber muerto. ¿Cómo me gustaría conocer al hombre que te salvó para agradecerle en nombre de mis hijos? ¿Cómo es posible? No lo puedo creer. Gracias a Dios, ese señor nos salvó de esta maldita aventura que no terminó en una tragedia. El hijo de Bernardo del Castillo estuvo aquí. Ay, Jesús, lo trajo Fernanda, a las malas. Y después, claro, se lo llevó al pueblo. El hijo. Willy del Castillo. Sí. Jesús, aquí están sucediendo cosas muy, pero muy raras. Y yo creo que usted debe saberlas.
Hizo bien en contarme. Usted tiene que ser mis ojos en esta casa. Me gustaría protegerlo de todo, Jesús. De Willy del Castillo también. Protegerme a mí, de él. Sí. Algo los va a enfrentar. A vida o muerte. Cuídese, hijo. Cuídese. Señor, necesito que hablemos, pero a solas. Hoy estaría cumpliendo años el verdugo. Lo sé. Él me dejó algo por si se moría. Un regalito para su chiquita hermosa, para Fabiola, como él le dice. O como le decía. ¿Qué estás hablando? De esto. Es una carta que le escribió para ella. Ahora yo se la entrego en sus manos. Usted verá si se la da a Fabiola o no. Llévele esto al médico. ¡Uy, qué generosa! Me sobra el dinero. Me sobra la generosidad, policía. Vaya. Pues como la ve que no tengo ganas de ir a casa de ese médico. ¡Chucky! 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 Dígame, mi doña. Bonito pero brutico. Mire, llévele esto al doctor Velázquez. Qué generosa. No se preocupe. Igual prefiero hacer esto que lo que he venido haciendo. Permiso. ¿Qué le pasó? Afortunadamente mi hermana está mucho mejor. Ya tengo todo dispuesto para irnos a Bogotá y de ahí nos vamos a Los Ángeles, a casita. No pensaba decírselo, pero tengo que hacerlo. Jesús me dio 24 horas para entregarle a la niña. Y si usted viaja con ella, me va a matar. ¿Y qué pasa? ¿Se piensa quedar toda la vida tirada en esa cama? Tampoco tengo ganas de nada. Hoy era el cumpleaños del verdugo. Y mire qué curioso. Él, que debía recibir un regalo, dejó un regalo para usted. Un regalo. No entiendo. Esta carta la dejó el verdugo para usted. Un gran regalo, Fabiola.